Lamentablemente se filtran en la iglesia y parece como que es muy contemporáneo, muy moderno, pero debemos tener cuidado en ese tipo de expresiones que a veces eh, no van con el sentido común. Es que ni siquiera a veces ser cristiano ni ser ya legalista, sino a veces sencillamente estar claro de que hay cosas que tienen de sentido común y hay otras cosas que tienen que ver con lo que saben del idioma español o castellano, como se decía en su momento, ¿ya? Lo rechazan. Entonces, también nosotros debemos considerar eso. Así que todos, es todos, porque la Biblia dice que Cristo murió por todos y todos, no dice todas. Entonces, ¿qué entendemos cuando dice que el Señor murió por todos? E incluye a todos, hombre y mujer. De que a veces queremos ser muy pero en realidad a veces nos vamos a ideas medias extrañas. Es interesante ver que hoy día lo que está pasando, bueno, en Sudamérica y en otras partes, con lo que está pasando en Venezuela, y debemos orar porque ahí hay hermanos en Cristo y hay una población también que está tratando de salir de ese hoyo en el que ellos están y entonces eso es algo que va a ser muy complicado, muy complicado. Entonces debemos orar para que Dios también cuide a nuestros hermanos en Cristo que están allá, también a la población y que sea una oportunidad para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado y la única esperanza que ellos pueden tener real es Cristo, ¿ya? Porque no va a cambiarlo la venida o la llegada de un hombre diferente. Sí, a lo mejor va a haber una diferencia, pero el problema del hombre es su corazón, así que debemos orar por eso y ver qué es lo que va a ocurrir. Ya los países, las potencias mundiales ya han tomado postura en esto. Ya Rusia va a apoyar a Venezuela, ya lo dijo. Putin ya dice que él no va él va a intervenir si llega a haber algún intento de incursión militar por tratar de derrotar a Maduro de parte de Estados Unidos y dijo que ellos iban a apoyar. Hezbollah, ya los guerrilleros, estos, los terroristas del Líbano, ellos también hoy día ya hicieron una declaración que apoyan a, a Maduro y todo lo que eso implica y todo lo que está ahí, los palestinos y todo eso están apoyando a esta persona, este personaje siniestro que apareció sin saber de dónde apareció, pero apareció y ahí ahora está. ¿Ya? ¿Cómo llegó tan arriba? No sabemos, pero ahí está. Y oremos por eso, oremos también, porque igual las cosas en el Medio Oriente se están poniendo más calientes otra vez. Hay una calma, pero Irán está haciendo una presión desmedida a los palestinos y al Hezbollah para que lancen misiles desde sus posiciones. Israel acaba de probar
llamémosle así, un sistema de protección, ¿ya? Así como el domo o ese que ellos tienen de hierro para protegerse, para bloquear los misiles. Probaron uno nuevo que se llama Arrow 3 y o sea, nadie lo sabía, pero ellos ya lo probaron con un misil que lanzaron desde el Líbano. Fue probado y fue probado con éxito. Este es mucho mejor, mucho más moderno que el que ellos tienen, porque no solamente puede bloquear, ¿ya? O destruir misiles en el espacio, ahí muy cerca de tierra, sino que hasta la estratosfera puede. O sea, si lanzan misiles que vengan de muy lejos, este artefacto los puede proteger. Entonces ahora el Líbano y todo lo que tenga que ver con Palestina, los palestinos y todo eso, Irán están presionando y Rusia ya otra vez ya sabemos hacia dónde va a tomar la postura. Entonces, estamos viviendo en los últimos tiempos, yo creo, y debemos aprender a vivir. Ya por eso este libro de Proverbios nos da a nosotros sabiduría del cielo para vivir en la tierra, en el tiempo en que nosotros vivimos, especialmente con todos este tipo de cosas. Imagínense ustedes que en Nueva York no hay pena de muerte, pero hoy día se legalizó el aborto a cualquier edad, o sea, a cualquier tiempo de la concepción, inclusive días antes de el parto, la mujer puede abortar. Entonces vea la inconsecuencia, ¿ya? Protegen a los criminales que deberían ser a veces, como dice la Biblia, morir de acuerdo a lo que ellos han hecho, porque la pena, el cristiano tiene a veces ideas, ¿ya? Que no son bíblicas, sino que son de las corrientes del mundo. Y la pena de muerte fue algo que Dios estableció, no se ha abolido. De hecho, la pena de muerte no se establece durante la ley. La pena de muerte se establece desde Génesis, en el capítulo 9. Desde ahí en adelante. Lo que hace la ley es regular todo como tenía que ser. Y luego el Señor mismo ratifica esto. Cuando le dice a Pilato, Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para quitarte la vida o para dártela? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tiene. No, no le dijo eso. Ninguna autoridad tendría si no viniera del Padre, del cielo. Dios le dio. Y después el Señor, cuando estaba ahí, le dice a Pedro que al que espada mata, a espada debe morir. El mismo apóstol Pablo en el libro de Hechos, cuando dice, si he hecho algo que merezca la muerte, aquí estoy. Él entendía ese concepto. Pero hoy día, lamentablemente, hay un famoso tratado que se firmó, en el Tratado de Costa Rica, en donde todos los países ya, o la gran mayoría de los países, ya no existe eso. Pero ¿qué es interesante? Muchos de estos países que están en contra de eso, están a favor del aborto. Entonces, que alguien me explique cuál es el parámetro que están usando. Matan a un inocente y dejan vivo a alguien que, de acuerdo a todo lo que haya pasado, de acuerdo a todo el procedimiento legal, que eso estamos claros, se determina que es un criminal o no. Entonces, por eso necesitamos volver a la Escritura. Ahí es donde necesitamos volver, para poder vivir en este mundo. Proverbios 4, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4 de Proverbios. Ya hemos estudiado los primeros 3 capítulos y también ya hemos estudiado todos los libros que están de ahí para atrás. Llevamos 15 años estudiando el Antiguo Testamento. Entonces, ya nosotros tenemos un contexto más o menos, o debiéramos tener un contexto general de lo que está ocurriendo, y así vamos a seguir, siguiendo por todo el Antiguo Testamento hasta terminar, hasta llegar a Malaquías, y luego lo mismo en el Nuevo Testamento, donde estamos en Primera de Pedro. Ya queda poco ya para llegar. Yo sé que muchos quieren llegar a Apocalipsis, a lo mejor no alcanzamos, a lo mejor el Señor viene antes, ¿se imagina? Si usted lo vive ahí, pero para allá vamos. Entonces todo el consejo de Dios, hay que estudiar la Biblia, hay que estudiarla completa, hay que estudiarla con expectativa, ¿ya? Es la forma en que usted debe estudiar la palabra de Dios. Expectativa en el sentido de que Dios le va a hablar a usted. Y aprovechando todo lo que usted tiene para poder estudiar.
pero siempre la Biblia es la base. De ahí partimos. Entonces, fíjense, aquí en el capítulo 4, continúa Salomón, se divide, vamos a dividir en 3 partes este capítulo. Los primeros versículos del 1 al 9, vamos a mirar aquí que hay un mandato a adquirir sabiduría. Luego, del versículo 10 al 19, es también un mandato a andar en sabiduría. O sea, si usted adquiere, la idea es que usted camine en él. Y luego del versículo 20 al 27, también, que es un mandato, es a atesorar esta sabiduría. Entonces, aquí nosotros vemos a Salomón, y Salomón está apareciendo, o parece decir aquí, recuerdo cuando mi padre me enseñaba el camino correcto. Ahora él entiende, ahora que es adulto, ahora que es padre, entiende que lo que David le estaba enseñando tenía toda la razón. Y a veces nosotros cuando somos jóvenes, cuando somos niños, no entendemos muchas veces lo que nuestros padres nos enseñan aquí. Entonces, Salomón le recuerda aquí en estos primeros versículos todo lo que su padre le había transmitido a él. En este caso sabemos que el padre de Salomón es David. Y David transmitió a Salomón. Ahora, vemos la vida de David y vemos que en gran parte de su vida él no fue probablemente a lo mejor el mejor padre, pero aprendió al final de sus días a ser un buen padre y instruyó a su hijo, ¿ya? Y lo instruye a que él que sea intencional en buscar la sabiduría, verdadera inteligencia, verdadero sentido común, la capacidad de poder discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque usted debe entender, nosotros no nacemos con esa capacidad, en el sentido de poder juzgar, nosotros siempre vamos a ir a lo malo. Por eso el niño debe ser instruido desde pequeño, debe ser instruido. Entonces, aquí es David hablando a Salomón y Salomón recordando lo que su padre le dice a él. Fíjense, los primeros versículos, acuérdense, aquí aparecen 4 oíd hijos, o 3 oíd hijos, que dividen el capítulo en forma natural. Entonces, primero está aquí en el versículo 1, oíd hijos, la enseñanza de tu padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas, no desampararéis mi ley. Entonces, Salomón aquí le está diciendo a su hijo, hijo, escucha, ¿ya? Recibe la enseñanza de tu padre. Oigan, hijos, las enseñanzas de su padre, porque son de beneficio, especialmente aquellos padres piadosos que enseñan a sus hijos a caminar en un mundo en donde lamentablemente están siendo bombardeados con mucha información que es incorrecta y que no es la mejor aquí. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que debemos tener esa capacidad de poder transmitir, de explicar a nuestros hijos los principios, las verdades profundas que nosotros podemos ver por medio de las Escrituras, por lo que nos toca vivir, nos ha tocado vivir. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Como padres debemos tomar eso. Porque si no lo hacemos, nuestros hijos van a recibir sabiduría, por llamarlo de alguna forma, información, pero del mundo. Y sabemos que la sabiduría del mundo no es buena. No es buena. En cambio, nuestros hijos necesitan ver esto. La importancia, dice aquí, de que ellos oigan la enseñanza para que conozcáis cordura. La palabra aquí, cordura, se puede traducir como inteligencia también, o buen juicio. Nuestros hijos necesitan tener la capacidad de examinar profundamente lo que está delante para que ellos puedan escoger lo mejor. Y para eso necesitan buen juicio, necesitan inteligencia. Y fíjate, se les llama aquí, estad atentos.
O sea, esto es algo que usted debe hacer independientemente si los hijos van a escucharlo o no. Usted debe tomar la iniciativa. No se desaliente. Si dice, yo no quiero escucharte, usted tiene que darle, como dirían, el sermón. Enseñarles, impartir, transmitir la verdad, transmitir a lo mejor principios que están aquí en la palabra de Dios que le pueden ayudar a él o a ella a tomar una decisión correcta. ¿De qué se trata la vida? La vida se trata de decisiones. Nosotros vamos por la vida tomando decisiones. Decisiones sencillas como a qué hora me levanto, qué me voy a poner, qué no me voy a poner. Decisiones sencillas como esa. Pero también hay otras más complejas. Por ejemplo, ¿qué profesión voy a seguir? ¿Con quién me casaré? Decisiones que uno debe tomar. Y eso es algo que usted debe darle a sus hijos, la capacidad de que ellos puedan tomar esa decisión de la mejor manera. Decisiones que sean tomadas, pensadas con sabiduría. Especialmente en este tiempo. Entonces aquí nacen algunas preguntas que yo creo que es importante que todo padre se haga. Primero, ¿quién le está enseñando a sus hijos sabiduría? ¿El colegio? ¿La escuela? ¿Los amigos? ¿La televisión? ¿Quién es el que le está enseñando? Si son esos, usted entonces tiene que tomar la iniciativa y usted debe enseñarle a sus hijos. Para que sus hijos agarren buen juicio. Y usted debe enseñarles principios, valores. Los valores, los principios se enseñan en la casa. A veces la gente piensa que los traen a la iglesia 1 hora y media, 2 horas y ahí ellos con eso se quedan. No, sencillamente aquí se va a reforzar lo que se supone que se debería estar enseñando en los hogares cristianos a los hijos. Nada más. Es eso lo que se da. Entonces es importante en este tiempo. ¿Ya? Fíjate, dice versículo 2, porque os doy buena enseñanza. ¿La buena enseñanza de dónde está? ¿Dónde está fundamentada? Bueno, en la Biblia, para nosotros. Probablemente para Salomón en ese tiempo en la ley. La instrucción que él estaba dando estaba fundada en eso. La sabiduría de la Escritura. Esa sabiduría que viene de Dios. No del hombre, sino de Dios. Por eso dice aquí, él les dice, no desampares esto. No desampares mi ley. Él lo podía exhortar a eso. Lo mismo, nuestros hijos deben ver en nuestra vida que nosotros no dejamos de lado esto. Para que usted también les pueda exhortar a ellos. Vea, no dejes la palabra. No te alejes de la ley. Mantente en la Escritura. A veces la gente piensa que la ley es solamente estos 10 mandamientos. Pero llévalo esto a principios prácticos que la Biblia nos da. Cada vez que Dios dice, deben hacer esto, bueno, es un mandato de Dios. Y debes obedecerlo. Y debes practicarlo. Y eso es lo que tú debes enseñarle también a nosotros. Entonces, ¿qué le estaba compartiendo Salomón a sus hijos? Buena enseñanza. Siempre va a haber una buena enseñanza si está fundada en la palabra de Dios. Porque hay un solo libro que es un libro que no tiene error. No tiene error, no está contaminado. Pero que ha sido traspasado y ha sido escrito. El 99,99% de este libro que usted tiene en este momento en sus manos, o el teléfono que usted tiene en sus manos, o el iPad donde está este libro, ya es sin error. Ahora, ¿cuáles son los problemas que pueda tener? Son mínimos y que no tienen nada que ver con una doctrina esencial de la Escritura. Por eso el apóstol Pablo podía decir toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál Escritura? ¿Qué estaba circulando en ese tiempo? Probablemente todo el Antiguo Testamento ya estaba, de hecho ya estaba, y algunos que otros libros que estaban ya circulando. Pero dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando tomamos los principios de la palabra de Dios, usted tiene una certeza de que usted tiene una palabra que es verdad, un principio verdadero, que es aplicable para nuestro tiempo.
Y no estoy hablando de ceremonial, sino todo lo que tenga que ver con lo moral está aquí. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual está aquí. Todo lo ceremonial, sí, el Señor ya lo cumplió. Ya no necesito hacer sacrificio, ya no necesito guardar el sábado, ya no necesito hacer esto o aquello. Pero sí necesito vivir en santidad, sí necesito guardarme. Y eso es lo que la Biblia enseña. Y esto es la advertencia que Él le da. ¿Por qué? Porque hay gente que camina por un mal camino y a veces va a arrastrar a sus hijos por ese mal camino. Enséñeles usted estos principios. Que a pesar de que usted le ha enseñado, bueno, si él toma la decisión, ya usted puede estar tranquilo. Enseñó eso. Y esto es lo que Salomón le está diciendo. Debes tú recibir esta enseñanza porque es buena. No desampares mi ley, cree en ella. Confía en lo que el Señor nos ha dado. Hoy día hay demasiada confusión en el mundo. Muchas ideas y en las escuelas y colegios usted lo va a escuchar. Por eso es importante enseñarle a nuestros hijos las decisiones sabias que ellos deben tomar, por medio de lo que usted ve en las Escrituras. La pregunta es si lo estamos haciendo. Ahí hay que hablar con ellos al corazón. Ahora dice aquí, versículo 3 al 5, adquiere sabiduría. Y la idea aquí es que 3 generaciones, la sabiduría debe estar traspasada. David, Salomón, los hijos de Salomón. El abuelo, el hijo, el nieto. Así debe ser. Debe traspasarla esa sabiduría. De generación a generación. Eso es lo que mandaba la ley. Eso es lo que mandaba la ley. Enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cómo lo va a hacer cuando usted ya no esté? Bueno, si usted se lo enseñó a sus hijos lo van a enseñar a sus hijos. De sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Y va a pasar. De generación en generación. Fíjate, dice versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, especial. Era Salomón, no fue el único hijo que tuvo Elizabeth, pero era especial. Y él me enseñaba, ¿quién? Su padre. Y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces aquí está Salomón recordando aquí esas tardes que pasó con su padre David, donde él le enseñaba todo esto. Que es un recuerdo especial para un hijo, pasar ese tiempo. Ahora, David, todos sabemos que fue el rey más grande que tuvo Israel. Uno dice, bueno, Salomón tuvo más riquezas, pero sí, no hubo otro como David. No hubo otro como David, con un corazón como el de David. Ya sabemos lo que pasó con Salomón al final de sus días. Entonces, vea de dónde él recuerda. ¿De dónde recuerda él? De su padre. Lo que le va a citar a sus hijos es lo que su padre le enseñó. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir. Que nuestros hijos puedan aprender de nosotros y no de otros. Que ellos puedan vivir de acuerdo a lo que ellos escucharon y lo que vieron en sus padres. Hoy día, lamentablemente, estas enseñanzas son resistidas. De hecho, hoy día la sociedad nos quiere quitar la autoridad de nuestros hijos. Pero nosotros tenemos la autoridad, una autoridad dada por Dios. Usted es padre, usted tiene una autoridad delegada por Dios. Yo soy padre y Dios me va a pedir cuenta por esa autoridad que Él me dio, por esa responsabilidad que Él me dio, por lo que yo le enseñé a mis hijas. Por eso dice aquí, porque yo también fui hijo de mi padre. Verdadero hijo es la referencia aquí. No era el único, pero sí él podía reconocer, yo también soy verdadero. Acuérdense que cuando David ya estaba viejo hubo la pelea de quién iba a ser el rey. Y ya habían unos que ya se estaban promoviendo, bueno, David, pero más bien Dios escogió a Salomón. Nada más. Para que fuera rey. Él dice, hey, yo soy este verdadero hijo. En Primera de Crónicas, en capítulo 3, versículo 5, usted puede leer ahí y nos dice que Betsabé tuvo otros hijos también. No solo este. Pero la idea aquí es, el énfasis es que es
a través de él, la descendencia de él. Es como Sara. ¿Ya? Sara, Isaac, la descendencia de Abraham vino por Isaac, no por Ismael. Era el verdadero hijo. Bueno, aquí la descendencia viene por él. La línea viene por él, por Salomón. O sea, él era el que Dios había cogido, él era el que David nombró rey. ¿Ya? Ahora, sabemos que lamentablemente de la familia de Salomón, cuando estudiamos el libro de Reyes, ya y Crónicas, de la línea de Salomón hubo un hijo que Dios desechó. ¿Ya? Que Dios desechó, dijo, aunque fuera un anillo al dedo, lo desecharé de mi mano. Entonces no podía sentarse un descendiente de Joacim en el trono. Por eso hay otro que viene por el otro lado, se llama Natán, otro hijo de David, que es un descendiente, o María es descendiente de ese. Por eso Jesús podía reclamar que él era el heredero al trono. Pero aquí en este punto el Salomón dice, hey, yo sé que soy hijo de David. Y estoy aquí recibiendo la enseñanza de mi padre, y ahora que la recibí, te la estoy traspasando a ti. Y todo eso, quiéralo usted, no va a quedar en el corazón de tus hijos. Dice, él me enseñaba. O sea, él tomaba el tiempo. Él fue educado, por llamarlo de alguna manera, en forma piadosa por su padre. Y ese debe ser nuestro ejemplo. El principio de la sabiduría, dijo Salomón, es el temor a Jehová. ¿Quién cree usted que le enseñó eso? Eso fue David. David, cosa de leer los salmos. Entonces, cuando nuestros hijos reciben esta enseñanza, ellos van a aprender a temer a Jehová en la medida en que los padres también sepan temer a Jehová. Eso sea transmitido. Entonces, cuando eso pasa, sus hijos van a estar agradecidos. Retén tu corazón, dicen tu corazón, mis razones. Hay que cultivar el corazón de sus hijos. A veces nosotros estamos solo cultivando su mente intelectual. No, es el corazón. ¿Ya? Es el corazón, la capacidad, el hombre interior que está ahí, todo eso. Y David aquí, más bien Salomón lo va a decir en el verso 23. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Entonces, el problema del hombre, ¿dónde está? Es en el corazón. ¿Dónde hay que trabajar a sus hijos? En el corazón. Ya, no es que, y no estoy hablando del músculo aquí, de que tiene que hacer una operación. Estoy hablando de su hombre interior. Ellos necesitan cultivarse en esa parte. Y es lo que el Señor le está diciendo aquí. Ahí es donde debe estar. No quería solamente que cayera en sus oídos, en su mente, sino que quería en su corazón. ¿Cuánto tiempo tomó esto? Mucho tiempo. Pero usted tiene que hacerlo. Si no hace eso con sus hijos, ¿sabe lo que va a ocurrir? Lo que dice Proverbios 29:15. Su hijo lo va a avergonzar. Lo va a avergonzar. Es lo que va a ocurrir. Un hijo no enseñado será una vergüenza viviente. Es lo que es. Entonces, no enseñe, no instruya, no discipline, ¿ya? No reprenda a su hijo. Y va a ser una vergüenza para usted. Va a ser una vergüenza para usted. Guarda mis mandamientos, dice, y vivirás. Entonces, esta es la forma. La importancia aquí es guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos para que realmente su corazón esté bien? Es la palabra de Dios, desde pequeño. Usted debe enseñarles desde pequeños a ellos. Lo importante que es para usted obedecer la palabra de Dios, porque ese es el punto. ¿Ya? Usted debe mostrar eso en su vida. ¿Qué es para usted lo más importante? ¿Es importante la palabra de Dios? Bueno, eso es lo que usted tiene que transmitirle a sus hijos. Porque si no, entonces usted está diciéndoles que hagan algo que usted no hace. Es como el Señor les dice a los fariseos, a la gente cuando estaba con los fariseos, le dije, vea, todo lo que estos hombres les digan, háganlo.
lo que esté de acuerdo a la ley, pero no hagan como ellos hacen. Entonces el punto aquí es guardar mis mandamientos. Bueno, yo le puedo decir a mi hijo, guarde mis mandamientos porque yo estoy guardando los mandamientos del Señor, porque es una forma en la que usted debe guiar a su hijo con ejemplo. Una forma de dirigir bíblicamente un hogar es con el ejemplo. Es la forma. El domingo voy a estar hablando de eso. De las 9 formas en que bíblicamente se debe dirigir, ¿ya?, un hogar, bíblicamente. En la responsabilidad que tiene el padre dada por Dios. Entonces es una responsabilidad. Y aquí dice, guarda mis mandamientos. David hablando con su hijo. Entonces debe enseñar, debe vivir. No es suficiente oír a sus padres. Está bien, ellos lo escuchan, pero también los hijos deben recibir la enseñanza. Que esa enseñanza se encarne en los hijos. Pero ¿cómo va a ser más fácil? Porque eso es lo que le corresponde a sus hijos, cuando ellos la ven encarnada en su padre. La ven, su padre la vive. Va a ser mucho, mucho más fácil. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Fíjate aquí lo que le está diciendo. Real sabiduría. Busca la sabiduría, adquiérela. Es importante que usted pueda transmitir esto a sus hijos. Valora la sabiduría. Busca la sabiduría. Sacrifica por la sabiduría. Y es lo que le está diciendo. Obtén sabiduría y comprensión. ¿Qué es lo que la gente necesita? Es sabiduría. Es lo que la gente necesita. Entonces, búscala. Aquí es interesante, dice adquiere. Y fíjate, este adquirir aparece varias veces aquí en esta porción. Adquiere, adquiere, adquiere. Y la idea aquí tiene un sentido de comprar. O sea, que va a tener un costo. O sea, no va a ser algo que aquí a veces me siento y espero aquí que venga la sabiduría. No, usted tiene que tomar un costo. Hay que pagar un precio, pero siempre va a valer la pena. ¿Quiere conocer la verdad de Dios? Entonces va a haber un costo. ¿Y quiere obedecerla? Va a haber un costo. Entonces dice, hey, adquiere, compra esto. Esfuérzate en eso. Usted se sacrifica por lo que ama, no por lo que no ama. Y eso es lo que vemos. A veces la gente dice, ay, yo te amo tanto. Pero cuando tiene que hacer un sacrificio, ahí muestra que realmente no lo ama. O no lo ama. Cuando uno ama algo, uno sacrifica por eso. Cuando uno, ay, yo amo y va y compra, y va y consigue y trata de adquirirlo. Bueno, aquí es lo que le está diciendo ahí, adquiérala. Que sea importante para ti. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, permanezca en ellas. Si las llegas a alcanzar, permanece ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede adquirir sabiduría por un tiempo, sí. Y que se puede alejar momentáneamente por un tiempo, sí. Por eso dice, permanece ahí. Por eso a veces uno ve a cristianos que vean muy bien y de repente no muy bien. No muy bien. Bueno, nosotros tenemos que permanecer ahí. Ahora, Salomón, lamentablemente todos sabemos el final. Al final de su vida se apartó del camino de sabiduría. Ahí en Reyes, capítulo 11, Primera Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 13, todo nos dice. Y dice que las mujeres llevaron y apartaron el corazón de este hombre a la idolatría. Entonces, David enseñó bien, Salomón recibió bien, se mantuvo por un tiempo bien, pero después se alejó. ¿Se acuerdan lo que pidió Salomón cuando el Señor se le apareció? Sabiduría. Y el resto se lo regaló el Señor. Por pedir sabiduría vas a tener riqueza y vas a tener todo. Ya miramos ya en los otros capítulos lo rico que era Salomón, lo que llegó a ser.
El problema es que al final de sus días se olvidó de todas estas lecciones. Se olvidó de ello. ¿Y qué siguió? ¿Cuál fue el ejemplo que le dejó él a Roboam? Vea usted lo que ocurre en el capítulo 12 de Primera de Reyes con su hijo. Idolatría. Porque él siguió, y si usted lee los reyes, usted va a encontrar que los hijos generalmente, con muy pocas excepciones, seguían los caminos de sus padres. Seguían eso, tal cual como hicieron sus padres. Hubieron muy pocas excepciones. El resto, todo seguía, lamentablemente, si habían sido malos, iban a seguir los malos. Si habían sido buenos, seguían los buenos. Entonces, un ejemplo aquí. Pueden haber muy buenas lecciones, pero también entienda esto, sus hijos tienen la capacidad de aceptar o rechazar. A veces usted cree que cuando tiene sus hijos son cristianos. Sus hijos no son cristianos si no han recibido a Cristo Jesús. Ellos necesitan recibir a Cristo Jesús. Entonces usted dice, ay, yo me gustaría ir al campo misionero. Ahí tiene su campo misionero. Alcanza a sus hijos. Ah, es que nacieron aquí en este hogar cristianos. Sí. Pero ellos necesitan tomar una decisión por Cristo Jesús. O sea, la gente, es que la Biblia dice que cree tú y serás salvo toda tu casa. Contexto. Libro de Hechos. ¿En qué contexto? A un hombre en particular que se predicó el Evangelio y después los hijos creyeron también. No es porque él creyó, listo, ya son salvos. No, ellos también tenían que creer. Entonces es importante que usted transmita esto. Enseña a sus hijos. Y al final ellos tienen que tomar una decisión. Y cuando ellos tomen esa decisión, por hacer lo que es correcto, por recibir a Cristo Señor, por seguirle en obediencia a la palabra de Dios, entonces ya ellos van a seguir. Pero es una decisión que ellos deben tomar. Entonces les dice aquí, busca sabiduría, mantente inteligente, sé inteligente. La idea de inteligente no es que sabe todo, sino que tiene la capacidad de discernir. De discernir entre las opciones. ¿Cuál es la que va a seguir? ¿Cuál es la que más beneficiosa realmente? ¿Cuál es la que agrada a Dios? No la mejor, sino la que realmente agrada a Dios. Porque a veces la gente puede decir, no, que esta es la mejor opción. Pero es la que agrada a Dios. Es la que Dios quiere y eso es lo que usted tiene que enseñarle a sus hijos. Entonces, sabiduría e inteligencia es algo que usted debe ir desarrollando en la vida de sus hijos, así como lo hicieron nuestros padres. A su manera, pero lo hicieron. Lo hicieron así. Y es algo que todos deben llevar. Todos algún día van a tener que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque trae beneficios. Fíjate los beneficios que menciona aquí. Versículo 6. No la dejes y ella te guardará. O sea, una vez que adquieres la sabiduría, debes mantenerla siempre ahí. Fíjate, aquí el texto dice, no la dejes, no la olvides, no te apartes de ella. Razón, porque va a producir un beneficio tangible. No solamente un beneficio así como dirá espiritual, no, pero va a haber algo tangible. Fíjate, dice, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, capacidad de discernir, de poder tomar buenas decisiones. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces, esto es los beneficios de obtener sabiduría. Si tú la guardas, si tú la atesoras, te mantendrás salvo. Ahora, ¿cómo? Cuando uno quiere la enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de Dios te va guiando y te va a tener a salvo de qué? De no que vayas hacia el mal camino. Es lo que va a hacer. No es que te va a mantener a salvo de un buen negocio o de un mal negocio. No, sino de que te vayas a un mal camino. Que te vayas por la senda de los impíos. Que busques lo que los impíos tienen. Y te desvíes
del Señor. Y va a producir eso en ti. Entonces dice aquí, sabiduría e inteligencia se deben incorporar. No saco nada con decir yo tengo sabiduría, pero si no la practico, no la pongo en práctica en mi vida. Eso es muy importante. De nada sirve decir si está inactivo. Necesitas ponerla a producir en tu vida. O sea, necesitas vivirla. ¿Ya? Producir en ti. Entonces, fíjate, Salomón le dice, no la dejes, sino que ámala. Ámala. Y hay otra vez, lo que uno ama es por lo que uno se sacrifica. Buscarla. ¿Dónde podemos encontrar verdadera sabiduría? Aquí, en la palabra, a los pies de Cristo. Porque es de allá donde viene la verdadera sabiduría para vivir. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice en 1 Pedro 4:11, todo lo que usted necesita para la vida y la piedad está dado en este libro. Ahora, aquí, a lo mejor matemática y todo eso usted no lo va a aprender aquí. Pero a veces si usted aprende a vivir con esta capacidad de discernir, con esta capacidad de tomar las decisiones correctas, a lo mejor no va a necesitar un título. Necesita cerebro. Porque mucha gente a veces, ay, que vaya ya a Harvard a estudiar para que se gradúe. Pero hay otros que son emprendedores y con sola saber escoger, tomar buenas decisiones, logran montar empresas. Que hoy día son multimillonarios. ¿Cuántos doctorados tienen? Todos los doctorados los obtienen porque después se los dan, se los regalan. ¿Ya? En las universidades. Usted ya tiene mucha plata, les damos un doctorado. Entonces dice, doctorado de Harvard. Nunca estudió Harvard. Pero tiene un doctorado. ¿Para quién es publicidad? Para Harvard. Uno de los millonarios está ahí. Entonces a veces nosotros nos esforzamos en transmitirle cosas a nuestros hijos. Pero a veces hay cosas que son de sentido común. Hay cosas que tienen que ver con eso, con capacidad de hacer cosas y hacer lo que es correcto. Y tomar las buenas decisiones. Dice, guarda y conserva. Cuando usted la tiene, cuando sus hijos la tienen, ¿de qué te van a guardar? Te van a ayudar a ti para que tú puedas vivir con sabiduría e inteligencia en este mundo en el que estamos viviendo. ¿De qué están preocupados los padres hoy día? Los padres hoy día están preocupados de forma excesiva, ¿ya?, de rodear a sus hijos con todo tipo de seguridad para que cualquier daño que pueda venir, ellos lo puedan repeler. Los padres, si están ahí, los tratan de tener a sus hijos en una burbuja. Pero no le dan la capacidad a sus hijos, no les enseñan a sus hijos a tomar decisiones. Eso es lo mejor que usted le puede dar a sus hijos. A veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos. Nos denle las herramientas para que ellos decidan y tomen la decisión correcta. Porque a veces nosotros nos sentimos como, es que me gustaría que mi hijo cumpliera el sueño mío, que yo nunca pude. Que se realice, que sea futbolista, por ejemplo. O que sea, no sé, lo que sea. Pero a veces nuestros hijos tienen otras capacidades. Y a veces los rodeamos para que solamente lleguen ahí. No, usted tiene que enseñarles. Por eso dice Salomón aquí, adquiere sabiduría, enseñe sabiduría, para que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Para que ellos puedan venir y decir, wow, esto no. Entonces, tenemos que estar abiertos a eso. Ahora dice aquí, sabiduría ante todo, del versículo 7, adquiere sabiduría y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Esto es lo que le comunicó David a Salomón. Valórala, hónrala, manténle en ella, no la dejes. La palabra de Dios, el pueblo de Dios debería darle a este libro el realce que se merece. Pero hoy día los púlpitos nos enseña la Biblia. Nos enseña la palabra de Dios. Se les enseña otras cosas. ¿Qué se enseña hoy día en el mundo? Hoy día en el mundo es, y lamentablemente a veces la iglesia entra los mismos dineros.
Tiene que ser rico. Prosperado, bendecido y victoria. Eso es lo que tiene que ser. Pero no se enseña. ¿Qué debe realmente amar el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe amar esta sabiduría que nace de las Escrituras. Es lo que debe amar. El dinero y todo lo demás viene y va. Y a veces nunca viene, siempre va. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí es donde él apunta, sobre todo, sobre todo. ¿Qué hacen hoy día el mundo? Y ahí es donde uno debe hacer la diferencia. El mundo lleva a nuestros hijos a pensar en qué, en qué consiste la vida. En mayor riqueza. En eso consiste la vida. Para ellos mayor riqueza, vida plena, yo quiero ser rico, yo quiero ser millonario. ¿Para qué? Para vivir. Sí. La fama, tenga poder. Eso es lo que el mundo enseña. Y placer. Eso es lo que nuestros hijos están recibiendo. Y eso es el bombardeo que el mundo les da. Si no son ricos, si no son famosos, si no tienen el placer que ellos quieren, entonces no han logrado el éxito. Desde la perspectiva del mundo. Vea lo que hace Salomón, hablándole a sus hijos. Mira, eso no es valioso. Hay algo más valioso que la riqueza, la fama, el poder, es la sabiduría. Búscala. Es lo que le dice. Busca a Dios. Busca la sabiduría que viene, que nace aquí en las Escrituras y que el Señor nos da a cada uno. Engrandécela, dice, y ella te engrandecerá. O sea, la sabiduría nos va a recompensar. Ella trae su honor, ella trae su adorno. Va a llegar en su momento. Ocurrió con Salomón, sí. También Dios lo puede hacer con nosotros. Entonces, aquí es lo que ellos deben buscar. Nuestros hijos. Y eso es lo que usted y yo debemos siempre instruir a nuestros hijos. Aquí está. Esto es lo que tú necesitas. Necesitas a Dios en tu vida. El principio de sabiduría es el temor a Dios. O sea, es el fundamento. Proverbios 1:7. Pero luego dice el principio de la sabiduría. De ahí se construye todo lo demás. O sea, no hay otro fundamento. Ese es el principio. Entonces, lo que dice aquí. Fíjate, sabiduría ante todo. Recuerde eso, sabiduría ante todo. ¿Qué le pidió Salomón? Señor, dame sabiduría. Porque soy joven, 20 años podía haber tenido Salomón. ¿Cómo voy a guiar yo a este pueblo? Y el Señor se lo dio. No solo eso, sino que le dio todo lo demás. Todo lo demás. Fíjate ahí en 2 de Crónicas, versículo 11 del primer capítulo de Crónicas, de 2. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren más, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Dice versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas. O sea, si usted pide sabiduría, si usted le enseña a su hijo a pedir sabiduría, Dios les va a dar sabiduría. ¿Qué dice Santiago 1:5? ¿Qué es sabiduría? Y fíjate, Santiago 1:5, sobre todo en el contexto en el que está hablando ahí. En pruebas, tribulaciones, necesita sabiduría para saber qué es lo que debe hacer. Bueno, dice, pídala ahí. Bueno, aquí, pida sabiduría para todo lo que usted necesita vivir, usted debe pedirla y Dios se la va a dar. Importante es que a veces lo que Dios nos enseña mediante su sabiduría no es lo que nosotros queremos escuchar. Ese es el asunto. Porque nosotros tenemos una idea diferente. Entonces, ok, esta es la sabiduría, esto es lo que tienes que hacer, cortar con esto. Ay, no, Señor. Entonces, no es que no nos dé,
No es que no nos deje la enseñanza, es que nosotros la rechazamos. Por eso dice, adquiérela, búscala, atesórala, mantente, sigue buscando ahí. Usa todo lo que el Señor te da. Fíjate, dice que corona de hermosura va a poner. O sea, va a haber algo en usted, va a haber un adorno. O esta persona sí tiene sabiduría en la manera en que vive, ¿ya? En cómo vive su vida. Entonces, ¿cuál es la mejor posesión que usted puede tener? Es sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento que usted tiene. Eso es sabiduría. Eso es lo que Dios le dio a Daniel. Y eso es lo que Dios dice que debemos buscar. Cada uno de nosotros, la forma correcta. Pero hoy día los hombres no creen eso. Ya hay hombres muy inteligentes, pero niegan a Dios. Hay muchas personas que creen, ¿ya?, muchas cosas que son contrarias a las Escrituras. La Biblia dice que son necios, tontos e inteligentes, pero no son sabios. Y usted ve a doctores en que hablan, no, esto es producto de la casualidad. ¿Ya? Evolucionamos y seguimos evolucionando. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos que ponernos nerviosos? Cuando este dedo se nos comienza a alargar así para acá, ¿ya?, y la mano se le comienza a poner así, empieza a parecerse Tarzán. Entonces, cuando la gente comienza a decir, estoy evolucionando. ¿Usted ha visto eso? Nunca lo va a ver. ¿Ya? Nunca lo va a ver. O el día que usted vea, dicen ahí que los animales son inteligentes y tienen instintos, sí, yo creo que sí tienen instintos, dados por Dios. Pero imagínense un mono hablando inglés. ¡Wow! Se evolucionó. Hay algunos que intentan, que parecemos monos hablando inglés, pero es otra cosa. ¿Ya? Entonces hay mucha gente que es inteligente, pero cuando rechaza a Dios, se hacen necios. Porque todo el conocimiento que tienen, no lo saben aplicar correctamente. Y niegan a Dios. Niegan a Dios. Y por eso nunca van a ser sabios. Solo inteligentes. Solo acumulación de información. Es lo que es. Hoy día hay muchos cristianos que solo tienen acumulación de información en su vida. Y no sabios. ¿Sabe por qué? Porque no reconocen a Dios en su vida. Realmente como el Señor, Salvador y Rey de su vida. No lo reconocen. Y tienen muchas ideas y doctrinas, y usted habla con ellos, sí, doctrinas, pero a la hora de que el Señor les requiere algo de ellos, de acuerdo a lo que la Biblia dice, entonces no. Entonces tienen mucha información de Dios, de la Escritura, pero no la practica, no la cree. Por eso el corazón es importante. ¿Qué dice el Señor? ¿Dónde debo creer? ¿Qué dice la Escritura? El que cree en su mente, no dice eso. El que cree en su corazón, dice Romanos 10. Es ahí donde va el asunto. Entonces hay mucha gente que hoy día puede tener una capacidad ya de conocimiento, pero no es sabio. Fíjate, dice aquí, terminemos, versículo 10. Oye, hijo mío, nos exhorta aquí a andar en la sabiduría. Recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Eso es lo que usted logra cuando usted vive en la sabiduría de Dios. Eso es lo que esto produce en usted. Va a tomar control en su vida para que usted pueda decidir lo que es correcto, caminar en veredas correctas. O sea, tener un estilo de vida que es de acuerdo a lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y por veredas derechas te ha hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu
vida. Entonces estas son las instrucciones de ahora Salomón para su hijo. Los primeros versículos era David hablando a su hijo y David y Salomón transmitiéndole a su hijo lo que su padre había dicho. Ahora Salomón le dice aquí a su hijo, esto es lo que debes hacer. Hijo, adquiere sabiduría. Vívela. En tu diario vivir, úsala. En otras palabras, si usted dice yo soy cristiano, bueno, que sea cristiano todo el tiempo. No solamente cuando va a la iglesia. Dice que se van a multiplicar tus años. Una vida recta. Una vida que anda en sabiduría, tarde o temprano, va a mejorar su estilo de vida. Cuando seguimos los caminos del Señor, cuando obedecemos la palabra de Dios, dejamos de hacer muchas cosas que perjudican nuestro cuerpo, perjudican nuestra salud. Ahora, eso no quiere decir que hay cristianos que pueden morir jóvenes, sí, pues Dios es soberano. Pero si usted cree en el Señor, usted va a dejar de fumar lo que está fumando. Y Dios le va a dar no un cáncer a la garganta o a los pulmones. O aquellos que beben, aquellos que consumen alcohol. Tienen más posibilidades de contraer cirrosis. Toda esa enfermedad que viene con el alcohol. ¿Ya? Que la borrachera, los borrachos no son enfermos por aquello. ¿Ya? No, los borrachos son personas que toman la decisión de tomar y tomar y tomar. Acuérdense Gálatas, ningún borracho heredará el reino de Dios. Entonces, si la borrachera o el ser alcohólico es una enfermedad, entonces Dios va a mandar a alguien al infierno por una enfermedad. No, no es justo. Entonces, ¿qué es? Decisiones que toma. Decide tomar, decide fumar, decide hacer esto. Ah, es que tengo una maldición generacional y me hace. No. Usted decide, es libre de tomar la decisión. Por eso aquí le dice ahí, tienes que aprender, recíbela y comienza a decidir. Tú. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros tome las decisiones. De mantenerse en pureza sexual. Son decisiones. Son decisiones. Ay, es que todos nosotros Dios nos ha dado deseos. Pero los podemos controlar ahora con la ayuda de Dios. Tenemos algo que se llama, dado por Dios, se llama dominio propio. No demonio propio, no, dominio. Dominio propio. Y eso es lo que Dios nos da. Entonces, si usted toma las decisiones correctas, si usted le enseña a sus hijos con su ejemplo y les enseña a ellos lo que dice la palabra de Dios, sus hijos van a tomar también las decisiones correctas. No van a ser alcohólicos, no van a tener problemas con la cirrosis, no van a fumar, no van a tener problemas con los pulmones, no van a caer en impureza sexual antes del matrimonio, no van a tener enfermedades probablemente de transmisión sexual. Y eso te va a dar más vida. Quéralo o no. Entonces, ahora, si Dios decide llevarnos antes, gloria a Dios. Pero mientras estemos aquí, debemos vivir de acuerdo a la manera que Él nos dice que debemos vivir. Y la mejor garantía es, tome sabiduría. Él va a llevarte, fíjate, dice, por el camino de la sabiduría te ha encaminado y por veredas derechas te ha hecho andar. Entonces, y ahí es donde entra el ejemplo. No solamente verbalmente. Fíjate, dice, derecha te he hecho andar. Dice aquí Salomón. O sea, él anduvo y llevó a su hijo. Entonces lo mismo debemos hacer. Usted debe ser el ejemplo práctico. Usted no debe decirle a sus hijos, vea, imita al pastor. ¿Ya? No, usted es hijo. Imítame a mí, así como yo imito a Cristo. ¿No dijo eso Pablo? Es el ejemplo. Es lo mismo, Cristo es el ejemplo. Cristo le dice a los discípulos, ¿vieron lo que yo les enseñé? Ok, ahora ustedes vean
vayan y hagan lo mismo. Ejemplo. Es lo mismo en nuestra vida. Y eso es lo que hace un hombre sabio, encamina a sus hijos, los lleva por esas veredas que son, por las cuales usted ha caminado y está caminando. Por eso cuando corran no se va a caer, sino que usted le ha enseñado. Entonces, ese es el estilo de vida del cristiano hoy en día. Entonces la pregunta es, si nosotros como padres, o usted como madre, aquellos que están solos o solas, como cabezas de hogar, le está enseñando con el ejemplo, conducta. El carácter de la persona es lo que nosotros somos en privado, cuando nadie lo ve. Ahí es donde se ve realmente el carácter de alguien. Y ahí es donde usted debe enseñar a sus hijos. De nada vale decirle a sus hijos, hagan esto, si yo no lo hago. No va a servir. Y lo mismo, no solo para sus hijos, aplíquelo para cualquier persona. Ay, hermanito, usted debería hacer esto, y yo no lo hago. Pero como quiero mostrar de que yo soy muy espiritual o que yo conozco mucho, entonces le pongo. Lea el capítulo 23 de Mateo. Jesús está enseñando ahí. Estos fariseos lo único que hacen es atar cargas pesadas y ellos no las cumplen. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder enseñar, interactuar, vivir, estando ahí con ellos? Invertir tiempo, pasar tiempo. Mientras van dando pasos, el Señor dice, yo voy a abrir camino. Es lo que dice el texto. Y eso es lo que es. Usted mientras va, ellos van dando pasos y Dios va guiando más y más y más y más. ¿Y qué van haciendo ellos? Van creciendo a lo mismo que yo voy creciendo. Porque ninguno de nosotros puede decir yo lo tengo todo. ¿Cómo te guía Dios? A ti. Paso a paso. Porque a veces nosotros queremos que el Señor nos guíe. No, es paso a paso. Dios no te va a revelar todo el plan. Entonces lleva a tus hijos paso a paso, así como el Señor te lleva. Pero también Dios va a revelar su voluntad cuando estamos dando pasos. Entonces, ¿qué debe enseñarle usted a sus hijos? A caminar siempre. A no estarse quietos, sino a dar pasos en obediencia a Dios, así como usted los da. Y Dios le va a guiar y Dios también le va a mostrar cuál es su voluntad. Entonces, ¿qué se requiere para un cristiano? Que se esté moviendo. ¿Ya? Si queda quieto, ahí va a quedar. No va a avanzar. ¿Cuándo se hace más fácil mover el volante? ¿Ya? En un carro. ¿Cuando está en movimiento o cuando está detenido? De la misma manera. Si usted está caminando, Dios lo va moviendo. Pero usted debe dar pasos. Si no, usted no va a ser dirigido a ninguna parte ni usted va a dirigir a nadie. Entonces debemos caminar, dando pasos, nosotros mismos y enseñando. Esto es. ¿Qué es servicio? No lo enseñe solamente, sino muéstrelo. ¿Qué es amar? Ay, ¿cómo te amo? No solo lo digas, muéstrelo. Muéstrelo. Entonces, el ejemplo es muy importante. El ejemplo. ¿Cómo supo la gente que los discípulos habían estado con el Señor? No era solo un asunto de que lo escuchan hablar y que predica, como ellos vivían con Cristo. Entonces a veces la gente hoy día tiene idea de qué es ser cristiano. Es de andar con una Biblia y con una camiseta que dice yo amo a Jesús. Ya, y eso es. Entonces la gente, él es cristiano. No, la vida cristiana es algo que es desde dentro hacia afuera y se manifiesta en todas las áreas.
Y la primera área en donde usted es responsable y donde Dios le va a pedir cuenta es en su familia, en nuestras familias. Ahí es donde Dios nos va a pedir cuenta. Después, si usted tiene un ministerio, Dios le va a pedir cuenta de su ministerio. Pero ¿dónde le va a pedir? En su familia. ¿Cómo usted está modelando a Cristo en su familia? ¿Cómo está enseñando a sus hijos? ¿Ya? ¿Usted está enseñando a que sus hijos se acerquen a Dios o se alejen de Dios? Entonces, sobre toda cosa, guardada y se guarda el corazón. Bueno, ahí es donde Dios quiere trabajar primero, porque el problema del hombre es su corazón. Cuando Dios tiene el corazón del hombre, tiene todo. Pero Dios no va a obligar a nadie a entregar su corazón. Usted debe entregarlo. Y cuando usted entrega su corazón, Dios le va a ir enseñando qué debe hacer, cómo debe caminar, cómo debe vivir su vida. ¿Cómo? Van a venir mensajes de arriba, Juan, camino así. No. Por este libro, que es viva y eficaz hasta este día. No pasa de moda. Cuando usted habla la Biblia, usted tenga la expectativa de que Dios va a hablarle, porque Él lo hace. Pero también tenga la capacidad de saber que a veces Dios le va a hablar y le va a decir algo que usted o yo no quiere escuchar. Y ahí es donde vamos a ver si realmente queremos obedecer a Dios. Oremos y la próxima semana seguimos ahí donde nos quedamos. Señor, gracias te damos por tu amor. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a caminar en obediencia, a caminar, Señor, en sabiduría y enseñando eso a nuestros hijos en este tiempo. Que lo más importante para ellos es que conozcan de ti y que te conozcan a ti, que te reciban como Señor, que crean, se arrepientan para poder, Señor, tener vida eterna. Oramos, Señor, para que nos ayude. Oramos para ser esos ejemplos que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Modelando a Cristo, Señor. Pedimos que nos ayude, Señor. Ayúdanos, Señor, y que a medida que avanzamos en este libro de Proverbios, sabemos que tú tienes mucho más que decirnos, Señor. Esa sabiduría celestial para poder vivir aquí, en esta tierra, Señor, mientras estamos aquí, mientras esperamos y amamos tu venida, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, cuídanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Oramos, Señor, por Vicky, Señor, por su familia. Te pedimos, Señor, por ellos para que les des paz, el consuelo que solo tú puedes dar, Señor. A esa familia, Señor, y saber que tú estás ahí para ellos, Señor. En medio de esta pérdida, Señor, saber que tú eres el que trae consuelo, Señor. Oramos por ellos, Señor. También te agradecemos por el nacimiento de Emma, Señor. Oramos para que tú, Señor, la bendigas, también a tu mamá, Señor. Gracias una vez más, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos.